Seguimos en Local Noticias con toda la información, con la actualidad y también con la salud, un espacio que cuidamos mucho aquí en Local Noticias y tenemos siempre referentes que nos ayudan a comprender y a desarrollar estas temáticas. En este caso, nuevamente con Sandra Atencia, licenciada en nutrición, que nos visita hoy. ¿Cómo andas, Sandra? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Flavia? ¿Cómo andamos? Muy bien, cada vez que sale un tema que es para profundizar y para analizar, que tiene que ver con las costumbres a las que nosotros nos vamos adecuando y nos cuesta, digamos, hacer caso a lo que nos van indicando y a lo que va cambiando en materia de alimentación y de salud. Y ahora que la Organización Mundial de la Salud haya comunicado ciertos tips acerca del uso prolongado de los edulcorantes, se enciende la alarma, entramos en crisis, Sí. decimos, ¿cómo? Si yo venía usando el edulcorante porque era sano. ¿Qué pasa con ese tema, Sandra? Es un tema, bueno, sí, ha sido un disparador con este documento que salió hace ya unos 10 días y bueno, nos genera esta confusión, ¿no? Si lo venía utilizando como algo que a lo mejor me habían recomendado, ¿ahora qué? ¿Lo sigo utilizando? ¿Sigue siendo bueno o no? Bueno, este documento de la OMS en realidad no nos dice nada nuevo, nos dice que el uso prolongado de edulcorantes no, de por sí solo, no contribuye al descenso de peso, porque es una herramienta más dentro de lo que utilizamos para el descenso de peso. Ese fue el primer título, digamos. Por supuesto que para el descenso de peso el edulcorante continúa siendo una herramienta, no está prohibido su uso. Sí, algo que vos dijiste muy bien al comienzo es el uso prolongado y el abuso del consumo de de estas sustancias que son artificiales en su mayoría, ¿no? A eso más que nada hace referencia este documento, que luego de análisis de estudios observacionales se llegó a esta conclusión de que por sí solo no contribuyen al descenso de peso, tiene que estar dentro de un marco de cambio de hábitos, de práctica de actividad física, de gestión de emociones, todo lo que recomendamos siempre, ¿no? No es algo novedoso, pero sí nos genera confusión. Y esto de que podría producir diabetes. En realidad, esto hay que tomarlo con pinzas porque como se trató de un estudio en base a observación de otros estudios, no es causal, sino asociativa esta causa. Ah, mira ¿sí? qué importante la aclaración, Que claro. dentro de estos estudios se observaron varias condiciones dentro de las cuales aún con ciertos cuidados, aparecieron diagnósticos de diabetes. Entonces podría haber una asociación. En esto intervienen muchos mecanismos internos de nuestro organismo, mecanismos neurohormonales. Entonces no podemos determinar que el edulcorante sea un causal directo, pero sí el abuso de estos alimentos que contienen edulcorantes podría ser un causal asociado. Bueno, y en este caso, Sandra, se me ocurre que también, ¿qué hacemos las personas? Bueno, como se puede, entonces, el edulcorante, caemos en esto que vos explicabas, en el uso prolongado, en el abuso, porque abuso. total se puede, y en la cuestión de la diabetes también, en esto de que se puede, no le ponemos límites, quizás Sí. algo que debería tener mucho más o sea, estar más restringido Sí, estar un poquito más controlado. indicado, controlado. Exacto. Siempre hablamos de la individualidad y del contexto, ¿no? Cada persona debería tener una recomendación individualizada a ver si es conveniente o no el uso del edulcorante. Hay personas que no requerirían su uso. A lo mejor utilizando azúcar o azúcar en sus variantes como un azúcar mascabo, un azúcar integral u otro edulcorante un poco más natural como es el stevia. No tendría que caer en el uso de alimentos que estén edulcorados artificialmente. Claro, ¿sí? claro. Pero otras personas que no pueden moderar el uso, porque como decías recién, muchas veces compramos un paquete de algo, unas galletitas que vienen endulzados con algún edulcorante y por el solo hecho de que no contienen azúcar comemos deliberadamente la cantidad. A lo mejor comemos el paquete en una tarde. Claro. Una sola persona. Entonces ahí caemos en el uso. O el uso de los jugos artificiales o las gaseosas edulcoradas.
que por el solo hecho de estar endulzados con edulcorantes no calóricos, consumimos una cantidad Sí, mayor a la recomendada. O algo tan cotidiano. O cotidiano, como claro. por ejemplo endulzar el termo para cebar mate con edulcorante en exceso En exceso. y recurrir a tomar mate tantas veces al día que terminamos consumiendo una cantidad de edulcorante porque mateamos a la mañana, Exacto. resulta que a la tarde también, después a la tardecita, entonces es Y ni mucha hablar si cantidad. endulzamos directamente el mate. Es peor, porque cada mate va con un chorrito o un poquito de edulcorante. Como si fuese el exactamente. azúcar, pero cada mate. Y eso termina siendo dañino. Y el mate es algo tan arraigado a la costumbre diaria de la gente. Exacto, sí, es algo que lo tenemos en nuestro día a día y en cada familia, es lo más frecuente. Y hace otro efecto dentro de nuestro organismo, que nos mantiene adheridos a esa necesidad del consumo de dulces, de alimentos endulzados, a lo mejor exageradamente. Entonces, dentro de estas recomendaciones es de consumir cada vez menor cantidad de azúcares, ya sean naturales o artificiales. Esa sería la recomendación que tratamos de hacer y de que llegue al público. De que si tiene la necesidad o prefiere endulzar con edulcorantes no calóricos, bueno, que lo haga de manera moderada. Pero si prefiere y elige utilizar azúcares, ya sea el azúcar blanco que conocemos o el azúcar mascabo o algún otro tipo de azúcar como las integrales, que lo haga en menor cantidad, para que de a poco y desde edades muy tempranas las personas puedan tomar el sabor natural del alimento, de las infusiones, por ejemplo, para el uso de los panificados, tortas, elaboración de galletitas, lo que hagamos en casa. Podemos usar algunas otras alternativas que no dependan ni del uso del edulcorante ni del uso del azúcar, o que nos ayude a reducir el uso de las mismas. Incorporar frutas a las preparaciones, por ejemplo, de panificaciones y eso, Claro. o budincitos o algo que podemos, o Exacto. galletas. Y es mucho más natural, está hecho en casa y el tipo de azúcar que está vehiculizado en ese alimento es natural. Entonces nos proporciona un sabor mucho más suave y nuestro paladar también se va acostumbrando a eso. Bien. Sandra, el edulcorante es artificial, ¿verdad? No es que deriva de Tenemos las... edulcorantes artificiales. Porque ahora como- también se usa un azúcar sin calorías, que incluso su aspecto es blanco, es fino, parece un azúcar impalpable, y bueno, y resulta Sí. que no tiene calorías. El Y azúcar light, que esa. a lo mejor es el que me estás mencionando, que es un paquetito que suele venir tipo bolsita de azúcar, Sí. en realidad es 95% azúcar común, refinada, blanca, y tiene un 5% de edulcorantes, ¿sí? Que potencia mucho el sabor endulzante, entonces uno reduce la cantidad. Y por supuesto, el aspecto y el sabor es muy parecido al del azúcar, porque bueno, en su mayor composición es azúcar. Y el edulcorante es siempre químico. Y el edulcorante tenemos algunos químicos, como los derivados de alcoholes, aquellos que terminan en xilitol, manitol, ¿sí? Esos son derivados de sorbitol. polialcoholes. Y tenemos también edulcorantes no calóricos artificiales, como los que más conocemos, la sacarina, el ciclamato, el acesulfame, el aspartame. Y tenemos otros que son derivados también de plantas, como por ejemplo stevia Exacto. y el eritritol, que son derivados también de plantas. Entonces, bueno, tienen un poder endulzante mucho mayor al de la caña de azúcar, al azúcar que conocemos todos, pero podemos usar en cantidades menores, entonces las calorías no serían significativas. Bueno, abrimos la puerta para un próximo tema. ¿Por qué queremos consumir tantas cosas dulces? Porque a veces se da más, porque a veces el cuerpo te pide más dulce, porque te pide salado. Vamos a hacer un próximo En algún encuentro. programa. Me parece que es esto de que el cuerpo te pide. ¿Qué te pide? Sí. ¿Qué Nos pide? ¿Qué acostumbramos, necesita? ¿Qué ¿viste? viene de afuera como metido? ¿Y a qué nos acostumbramos? Cultura alimenticia, en definitiva. Sí. Así que bueno, dejamos la puerta abierta para ver Perfecto. por qué queremos comer cosas dulces, y otros dirán, ¿y por qué yo quiero comer tantas cosas saladas? Y bueno, poder ver el comportamiento también. Hay unas cuestiones de comportamiento también ahí de fondo. Qué importante. Al final siempre todo da vuelta y terminamos
terminamos siendo nosotros, las personas, los que, bueno, regulamos o necesitamos regular que la vinculación con esta cosa que es la alimentación, ¿no? En esto Sí. del edulcorante termina siendo la persona la que pone mucho, pone poco, necesita más o menos, pero en realidad el que abusa y es uno, digamos. Y como siempre, viste que lo decimos, esto de ejercer el autocontrol, pero bueno, tiene una connotación mucho más profunda. Lo importante es eso, acostumbrarnos desde edades muy tempranas a no depender tanto de lo dulce. Podríamos meter también acá el exceso en el consumo de sodio, que a veces van de la mano, porque si el paladar se acostumbra a algo extremadamente dulce, también seguramente va a querer algo extremadamente salado, ¿no? Qué bárbaro. Sandra, gracias por venir a poner tanta claridad en los criterios, en los conceptos, siempre buscar profesionales adecuados que nos ayudan a caminar todas estas cuestiones que tienen que ver directamente con la salud. Y ante este anuncio de la Organización Mundial de la Salud, que causó tanto estupor o por ahí tanto cuestionamiento, buscar claridad en los criterios, en los conceptos, y para eso has venido hoy a ayudarnos. Muchas Gracias, Sandra. gracias, muchas gracias.